En esta noche vamos a continuar con Génesis 2:3. Habíamos hecho una introducción en el episodio pasado de este estudio. Esta vez se titula el estudio Sin Shabbat no hay gracia ni salvación. Entonces vamos a leer nuevamente Génesis 2:3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el estudio anterior di una introducción al día de Shabbat. Ahora vamos a entrar a las objeciones que hay entre aquellos que creen en la Biblia. Una población muy grande considera que la Biblia es la palabra de Dios, que el Antiguo y el Nuevo Testamento, según ellos, son la palabra de Dios. ¿Y cómo es posible que una cantidad impresionantemente grande del mundo dice que la Biblia es la palabra de Dios y sin embargo no se promueve la observación del Shabbat, del día de reposo? ¿Cómo se explica eso? De hecho, una de las principales causas, uno de los principales argumentos del judío para negar que Yeshua o en primera instancia Jesús es el Mesías, es que los cristianos no guardan Shabbat. Su lógica elemental es que si el Mesías de Israel va a venir a enseñar la Torá a las naciones, y el profeta Isaías habla de que en la luna nueva y de día de reposo, en día de reposo, subirán a adorar al rey, ¿cómo es posible que las naciones cristianas o las religiones cristianas no guardan el Shabbat? Si es rey de los judíos, si es el rey de Israel y viene a promover la observancia de la Torá, ¿cómo es posible que no se guarda Torá? Vamos a ver entonces cuáles son las objeciones cristianas al Shabbat y después cuál es la consecuencia. ¿Cuál es el juicio divino a las naciones cristianas y a los cristianos mismos? No solamente se va a juzgar la iglesia, sino a cada cristiano individualmente. ¿Quién conoce el misterio de las dos casas? El misterio de las 10 tribus de Israel asimiladas en las naciones. Estas dos casas de Israel asimiladas en las naciones, pues es el remanente que va a ser recogido por el Mesías y va a ser llevado a Israel en el último tiempo, ¿sí? Entonces son la tribu del sur, que es Judá. Para saber más de este misterio, pues hay que escuchar el comentario del profeta Oseas, y de esta manera van a saber que Israel, biológicamente hablando, no nada más es el pueblo judío que está en Israel y los judíos que andan dispersos entre las naciones. Esa es solo la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y levitas, que se fueron con ellos. Pero la gran mayoría del pueblo de Israel, ¿dónde está? ¿Dónde están las 10 tribus perdidas? De acuerdo a la profecía de Oseas, están sembradas, están mezcladas, están asimiladas en las naciones. Y en los últimos tiempos, el gran pastor de Israel las va a traer de vuelta y las va a hacer parte juntamente con Judá y el tabernáculo caído de David. Las 12 tribus van a ser restauradas, y estas 10 tribus que están dispersas entre las naciones, principalmente donde se encuentran escondidas estratégicamente, Dios las tiene ahí por algún propósito. ¿Dónde está Efraín? ¿Dónde están las 10 tribus de Israel actualmente? Pues es fácil, en las iglesias cristianas, ¿sí? Esos son el remanente de Efraín. Lo que pasa es que ellos se han negado y no saben cuál es su verdadera procedencia. Entonces,
Hay un juicio divino a Efraín por haber abandonado la Torá, por haber abandonado la ley, por haber abandonado su reposo, por haber abandonado el Shabbat. En vez de andar buscando las denominaciones cristianas, las 40,000 iglesias de denominaciones cristianas que hay, pues debemos estar buscando es la Torá, la voluntad de Dios, la ley que le dio a Moisés para todo su pueblo, que están predominantemente buscando los cristianos. Y ahora este nuevo movimiento que está surgiendo en el catolicismo, que se llama la renovación del Espíritu Santo, y vamos a ver que eso ya estaba profetizado, ya estaba anunciado, es una de las profecías más impactantes que vas a ver con tus propios ojos. Vamos a ver los pretextos y las excusas cristianas para desechar el Shabbat. ¿Por qué los cristianos no guardan Shabbat? Entonces vamos a ver por qué no lo guardan. La primera objeción es que Cristo, entre comillas, pues lo voy a decir como ellos lo dicen, Cristo es nuestro reposo. Ya no hay que guardar el Shabbat. Estas eran cosas del Antiguo Testamento. Ahora en Cristo, Él es nuestro reposo. Una de las técnicas de interpretación bíblica dentro del cristianismo es la interpretación alegórica, que es darle a todo una interpretación subjetiva, no concreta, no literal. Todo se queda como muy vago. Y si les preguntas qué es eso de que Cristo es mi reposo, te dicen, con Él ya descanso todos los días, ya estoy en un estado de descanso. Entonces, ¿cómo así? ¿No trabajas todos los días? No entiendo. Estoy trabajando, pero en mi mente estoy en reposo. Ahí empiezan los problemas. La escritura habla literal. Trabajarás 6 días y un día harás reposo. No estés trabajando y reposando en tu mente. Eso no es posible. Eso no puede uno concentrarse en 2 cosas a la vez. Son conceptos absurdos, confusos. Pues a mí me parece que eso es así. No sé a ustedes qué les parezca. Eso es completamente absurdo. Eso de que Cristo es nuestro reposo, porque no haces lo que Cristo hizo. ¿Por qué no reposas literalmente? ¿Sí? Él en Shabbat, ya voy a hablar, sí, Cristo tal vez no reposaba, pero Yeshua sí. Yeshua sí reposaba en Shabbat. ¿Qué hacía Yeshua en Shabbat? Reposaba. Iba a la sinagoga, enseñaba. Así cumplía con todas sus funciones de liderazgo como el Hijo de Dios. Y la mayor parte, si no se han dado cuenta, de sus milagros de sanación o de sanidad fueron en Shabbat. ¿Ah? Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Si escuchan, Lucas 4:16, conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué dijimos que es la esencia del Shabbat? El Shabbat es una Mikra Kodesh. La raíz de la palabra Mikra es lo que implica es leer. Tiene que ver con el verbo Coré. ¿Qué hacía Yeshua en Shabbat como era su costumbre? Se levantó a leer. Yeshua eso hacía. Se congregaba. Iba a una sinagoga. Implica ir a un lugar de reunión y ahí se ponía a leer. Esa es la esencia del Shabbat. Si decimos que Yeshua es nuestro máximo ejemplo y si él mismo dijo que el discípulo tiene que ser como su maestro, que tendríamos que hacer en Shabbat, hacer lo que él hizo, compañero, hermano, amado, ¿sí? Hacer lo que él hizo, guardar el Shabbat,
guardar el reposo. Ese es el primer argumento respecto a que no se tiene que guardar el Shabbat. Fíjense ustedes que eso se cae por su propio peso. Segundo, se dice en el cristianismo, y por eso la reunión de los cristianos es en domingo, que Cristo resucitó en domingo. Y por eso ahora el día de reposo cambió a ese día. Vamos a ver si esto es cierto. Para empezar, esto es completamente falso. Yeshua no resucitó en domingo. ¿Dónde dice que Yeshua resucitó en domingo? Vamos a ver algunos textos y argumentos lógicos de lógica elemental. ¿A qué hora murió Yeshua? ¿A qué hora expiró, entregó el espíritu? ¿Qué hora era exactamente? Aproximadamente las 3 de la tarde. ¿Sí? A las 3 de la tarde dijo, todo está consumado, y entregó su espíritu. Si dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba, y si murió exactamente a las 3 de la tarde, contando 3 días y 3 noches después, ¿cuándo tendría que resucitar más o menos? ¿A qué hora tendría que resucitar? Él dijo, cuenten 3 días y 3 noches, y esa es la señal que les voy a dar. ¿A qué hora tendría que resucitar? Pues antes del anochecer del día tercero. ¿Ah? Durante el día, más o menos entre las 3 y las 6 p.m., no al amanecer del siguiente día. Entonces, eso echa por tierra la teoría de que murió un viernes. El famoso Viernes Santo es una completa parodia. Él no murió un Viernes Santo. Eso echa por tierra la teoría de que murió un viernes. El famoso Viernes Santo no murió un viernes. No pudo haber muerto un Viernes Santo. Se dice Viernes Santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. ¿Cuántas noches son ahí? Rápidamente. La del viernes es 1. La del sábado, 2. Y ya no hay una tercera noche. Entonces, ¿dónde están las 3 noches? No existen por ningún lado. Si él dijo que era una señal, pues no se cumplió de acuerdo a esa cuenta del tiempo. Entonces, si decimos que murió un viernes y resucitó un domingo, pues estamos tratando al Mesías de mentiroso afirmando esto, y esto es gravísimo, ¿sí? Si hacemos un análisis de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que él no murió un viernes. Ese es otro tema. Yeshua murió un miércoles, como lo demuestro claramente en el estudio que está en este canal, que se titula Fecha exacta de la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, entra allí a este estudio y verifica exactamente cuándo fue que murió y cuándo fue que resucitó. Tendría entonces que resucitar en el sábado antes del anochecer. Vamos a ver si esto tiene soporte en las escrituras. Un resumen corto. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fijémonos aquí que algunos dicen que 3 días y 3 noches de muerto. No, dice que 3 días y 3 noches en la tumba. O sea, empiezan a contar no cuando muere, sino cuando es puesto en la tumba. Y le es puesta la piedra a la tumba. Eso, desde ahí es que se empiezan a contar los 3 días y las 3 noches. Lucas 23, del 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió.
Este mismo texto en otra traducción, en otra versión, en donde las horas sexta y novena están en términos actuales, dice: cuando eran como las 12 del día, hubo tinieblas en toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua exclamó en alta voz diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Pudo ser, como dijimos, a las 3 de la tarde, pero esto no pudo ser un viernes. Tuvo que ser un miércoles. Lo tuvieron que quitar de la cruz porque venía el día de reposo y era de gran solemnidad, o sea, era la Pascua. La Pascua es un Shabbat, es un gran Shabbat. ¿Por qué se cometió este error? Cuando la gente que no conoce al judaísmo, que no conoce lo que sucede que sucedía en la época de la Pascua, al leer el texto que dice que había que bajar el cuerpo de Yeshua porque iba a ser el día de reposo, automáticamente piensan que es el reposo del día sábado. Pero resulta que cuando es la fiesta de la Pascua, se adiciona un día de reposo, que es el Shabbat de la Pascua. Y es un día de gran solemnidad, como dice en Juan, que es el día de la Pascua en la cena del Cordero Pascual. Y al otro día es un día de reposo absoluto. Si hubiera sido sábado, se tenían que bajar el cuerpo rápido porque ya venía el Shabbat, pero dice que lo bajan. Y después pasó el Shabbat, y pasando el Shabbat, el domingo por la mañana fueron unas mujeres a ungir el cuerpo. Fueron a comprar especias. La pregunta es: ¿cuándo fueron a comprar especias? En Israel, actualmente a las 2 de la tarde del viernes, ya todo está cerrado. Y esto es en la actualidad. Ahora imagínense en esa época. No hay dónde ir a comprar nada. No hay ni siquiera transporte. Si hubiera sido en viernes, como dicen, y luego viene el sábado, ¿cuándo compran las mujeres las especias? No hay manera. Tuvo que haber sido el miércoles, el día de reposo, de gran solemnidad, el día jueves, por la fiesta de la Pascua. Después el viernes, día normal laboral, compran las especias. Después viene el Shabbat de la semana, sábado normal, un Shabbat normal. Y el domingo es cuando ya fueron las mujeres en la madrugada antes del amanecer. Y es justamente lo que dice Marcos 16:9 en varias traducciones. Pero primero en la Reina Valera dice así, Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, aquí también depende de dónde pongan las comas, porque en el griego no hay comas. Apareció primeramente a María Magdalena, esta es Miriam de Magdala, de quien había echado 7 demonios. Este texto dice habiendo pues resucitado, es decir, cuando ellas fueron en la mañana y todavía estaba oscuro, ya había resucitado. Ya no vieron cuándo resucitó, ya había sucedido. Y era el amanecer, todavía estaba oscuro. En la versión Dios habla hoy, dice Yeshua después de resucitado, aquí está más claro, al amanecer del primer día de la semana. No dice que resucitó el primer día de la semana, dice que el primer día de la semana se apareció a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Pero dice después de resucitado. La Biblia de las Américas dice, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Yeshua se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y la versión latinoamericana, que es católica, dice, después de haber resucitado,
Muy temprano, el primer día de la semana, Yeshua se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. De acuerdo a todas estas traducciones y a las que se busquen, se van a dar cuenta que ya había resucitado. En la escritura, en la Brit Hadashah, no dice que resucitó en domingo. Dice que ya había resucitado y en domingo se aparece a estas mujeres. No resucitó en domingo. Echamos por tierra este argumento. Otro argumento es que los discípulos se reunían a partir el pan el primer día de la semana y solamente hay 3 versículos en donde dice esto. El primero está en Hechos 27 y subsiguientes que dice. Hechos 20 del 7 al 8. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Aquí está algo clave. Este es el versículo que utilizan. Dice que se reunían el primer día de la semana. Pero si el primer día de la semana es domingo en la mañana, ¿por qué tenían lámparas en el aposento alto? Entonces, ¿dónde estaban reunidos? ¿Sí? O sea, ¿en un lugar que tenía luz de noche? No. ¿O estaba de día? No. Tenían lámparas porque estaba de noche. ¿Sí? Y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta medianoche. Si era domingo en la mañana y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, predicó como 12 horas seguidas sin parar. ¿Y para qué había lámparas si era de día? Siguiendo el relato, el humo de las lámparas hizo que un muchacho llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana en un piso alto, que estaba escuchando a Pablo, al faltarle el oxígeno se cayó y murió. Esto se resuelve muy fácil conociendo cómo el judío cuenta el tiempo en la cuenta del tiempo hebreo. O sea que el día no empieza en la mañana, sino en la puesta del sol. O sea, tampoco empieza a medianoche, como es actualmente, sino empieza es cuando oscurece. ¿Sí? Es decir, el primer día de la semana para un judío es el sábado cuando oscurece, o sea, cuando nosotros estamos cerrando Shabbat y ya cerramos completamente, está completamente oscuro, pues ya es el primer día de la semana, ya es domingo. No hay que llegar hasta medianoche porque ya es domingo. De hecho, el día típico para reunirse con los amigos en Israel es el sábado en la tarde y se le conoce como Motzei Shabbat. Los viernes en la noche se reúnen con su familia para celebrar la cena del Shabbat. El día de la reunión es el sábado en la noche y el domingo es día laboral en Israel. Es como un lunes aquí. Hasta las iglesias cristianas en Israel se reúnen en Shabbat, es en el único sitio de la tierra donde el cristiano guarda Shabbat y a regañadientes, ¿ya? Porque el domingo nadie iría. Por tanto, es absurdo que se reunieran el domingo en la mañana. Se reunían el sábado en la tarde y de hecho hay una práctica judía muy antigua que a la puesta del sol del sábado, al término del Shabbat, hay una cena comunitaria donde la gente observante, que es religiosa, se reúne para despedir el Shabbat y partir el pan. Esto lo celebramos nosotros cuando decimos que estamos celebrando Havdalah, o sea, salida de Shabbat. ¿Cuál es el robo o la gran confusión? Que cuando leemos estos textos en la mente está la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana. Es el gran problema y no tenían nada que ver con la hostia, ¿sí? Con el cuerpo de Cristo en la hostia. O sea, partir el pan es una expresión hebrea que se usa para
también para decir comer, aunque en Shabbat nosotros partimos el pan, porque cada comida antes de empezar a comer se da una bendición, se parte y se reparte el pan entre todos. Es una práctica antigua. Cuando dice que se reunían el primer día de la semana a partir el pan, simplemente se reunían a comer al cierre del Shabbat. Por eso es que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. El otro pasaje es 1 Corintios 16:2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Una vez más, ¿a qué se refiere? Pues al cierre del Shabbat en la noche, porque ya el domingo se elabora. El día que se hace el cierre de la semana es el sábado por la tarde. Si supones que Yeshua resucitó el domingo, lo cual no dicen las escrituras, de todas maneras, eso no justifica el cambio de día, ya que Éxodo 31:16 dice muy claramente: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué es pacto perpetuo para el Eterno? Mientras viva el Eterno vive eternamente. Mientras vivamos nosotros, bueno, los más duros llegan hasta los 120 años, dice la Escritura, ¿sí? Pero eternamente, ¿qué es? Por todas nuestras generaciones, nuestros hijos de nuestros hijos de nuestros hijos tendrán que guardar el Shabbat. Lo dice aquí muy claramente. Alguien podría decir que esto es para los hijos de Israel. ¿Y tú qué eres por tu fe en el Mesías entonces? ¿Eres parte de Israel o eres un gentil? Yo les he dicho qué es lo que eres. Si no quieres tener nada que ver con Israel, entonces no tienes nada que ver con el Mesías y nada que ver con los apóstoles. No guardes el Shabbat, guarda el domingo, el Sunday, el día del sol, el Dominus Invictus, que es el día del dios Sol. El domingo era un día de culto para el Imperio Romano, que el emperador lo instituyó como día de culto al dios Sol. Entonces, tú decides si quieres ser romano, eso es simplemente, y rendirle homenaje, rendirle tributo, darle toda tu alma al dios Sol, un dios falso. Entonces, ¿con eso qué va a pasar? Pues que vas a perder tu alma indiscutiblemente, entonces vas a ir directo al lago de fuego. Esto no es para que tomes miedo, esto es para que tomes conciencia. Si decides esperar la redención de Roma, pues estás completamente acabado, de lo cual no habla la Escritura en ninguna parte, donde dice que Roma es escogida y que reemplazó a Israel. En ninguna parte, o sea, eso no está en ningún lado. Eso solo está en la cabeza de esto Romano Constantino, que fue el que creó todo este cristianismo apartado de Israel. Veamos qué dice Mateo 5 del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, los escribas y fariseos eran muy meticulosos en guardar el Shabbat, o sea, cosa exagerada. O sea,
todas las prohibiciones rabínicas las guardaban, incluso juzgaban, ay, vos estás haciendo esto en Shabbat, estás incumpliendo Shabbat, entonces se deleitaban en juzgar a los demás, pero sin embargo guardaban el Shabbat, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? Si no fuese mayor tu justicia que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Grábate esto, quítate la venda, destapa tus oídos. La pregunta es, ¿quién cambió el día? Ya se lo dije, el emperador romano Constantino. Los concilios católicos después que le salió de la manga a Dios, ¿sí? Él sacó un Dios de la manga, Dios ya lo sabía, ¿sí? El profeta Daniel lo anunció en el capítulo 7 de su profecía, pues dijo, después de ellos subirá otro al poder que será muy diferente de los primeros y que derribará a 3 reyes. Estos 3 reyes, hablando de este imperio, este sistema de gobierno que oprimía al pueblo de Israel, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Es exactamente lo que hizo este sistema religioso de acuerdo con la profecía del capítulo 7 de Daniel. Era un sistema político, económico y religioso que vino después de 3 imperios que oprimieron a Israel. ¿Sí? Exactamente esto es los 3 reyes de los que se hablan aquí. El primer imperio fue el babilónico. El segundo, el imperio medo-persa. Y el tercero, el imperio griego. Y el que le siguió es el imperio romano, que es el que trataría de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, pero no lo lograría porque siempre iba a haber un remanente que no se sometería a estos cambios porque Dios es siempre el mismo y no cambia. Otro argumento relacionado con los anteriores es que el sábado solo es para los judíos, para el Israel biológico. Esto es completamente falso, como vemos en Isaías 56 del 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Qué interesante, ¿cierto? Que este contexto de los extranjeros que van a abrazar el pacto habla de los dispersos de Israel. En realidad, los extranjeros que han de venir a abrazar el pacto son los dispersos de Israel. Así que tú estás recibiendo un llamado. Para algunos este es un mensaje nuevo, pero nos han tenido engañados por mucho tiempo. Las escrituras son las que nos harán libres. Conocer las escrituras y mirar su contexto hebreo, su contexto, este contexto original es lo que nos hará libres. Hablando de este mismo tema, de que por nuestro pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por la sangre de Yeshua, ya no somos gentiles, compañero. Esto casi en todas las enseñanzas que he dado te lo estoy diciendo para ver si te lo grabas. Si tú aceptas o si confiesas a Yeshua y eres limpiado por él y sigues su voluntad, pues ya no eres un gentil, eres parte de Israel por derecho propio. Somos parte del pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice Romanos 11 del 17 al 18.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Sabe que no sustentas tú la raíz, sino que la raíz a ti. Aquí hay un comentario que dice que no dice que hemos sido injertados en lugar de ellas. En el original griego dice que fuimos injertados entre ellas. Entonces fíjate que una sola palabrita puede hacer una gran diferencia. Por eso es que hay que ir a los originales. O sea, no estamos desplazando a nadie, estamos siendo injertados entre ellas. ¿Por qué? Porque ya hay un sitio, ya hay un puesto ahí que está siendo reservado para ti si tú lo quieres. Pero si no lo quieres, simplemente pues adiós, pues no lo tomes, lago de fuego. Allá vamos. Lo que dice este último versículo es que no trates de venir a imponer tus maneras, pues la raíz te sustenta a ti. Tú no sustentas la raíz. Si has venido a injertarte, tienes que acomodarte a las leyes del pueblo, hablando de este mismo tema. En Éxodo 12:49 dice: la misma ley o la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitase entre vosotros. Es decir, la misma ley será para el natural, el descendiente biológico de Abraham, Isaac y Jacob, y para el extranjero. No hay diferencia. No hay dos leyes, es la misma ley para todos. Con esto derribamos el argumento de que el Shabbat o la ley es solo para los judíos. El sexto pretexto o sexto argumento dice que ¿cómo sabemos cuál es el séptimo día? Les voy a comentar algo. Unos amigos estudiantes de Torah una vez me invitaron porque a una enseñanza de un señor que decía que el Shabbat empezaba el día primero de cada mes, o sea, que el día primero de cada mes empezaba la semana. O sea que si el Rosh Hodesh cae en un jueves, entonces el primer día de ese viernes sería el primer día, o sea, sería viernes y entonces el Shabbat sería el siguiente jueves, o sea, sería de Rosh Hodesh a Rosh Hodesh y entonces cambiaríamos el Shabbat cada mes por un día diferente. Esto, pues yo prácticamente cuando apenas escuché eso me levanté pues un poco exaltado. ¿Cómo sabemos que el día sábado es el día séptimo desde la época de Moisés? ¿Acaso no cada quien puede elegir cuál es el séptimo día? Si dice 6 días trabajarás y el séptimo día será de reposo, ¿alguien puede decir que va a empezar su semana en martes? ¿Cómo podemos saber que Dios ya estableció cuál es el día séptimo? Desde la época en que Dios empezó a dar el maná, se empezó a hacer una cuenta exacta de qué día era Shabbat. ¿Cómo podían saber qué día era Shabbat? Cuando estaban en el desierto y empezó a llover maná, porque ese día no había maná. ¿Se les quedaría grabado que ese día no habría maná en el desierto? Se les quedó grabadísimo, ¿sí? Si alguien le pregunta a su papá cómo sabe que hoy en el cristianismo es Navidad, diría que porque justamente el año anterior en la misma fecha fue Navidad y también todos los años anteriores, y además hay un calendario que lo confirma, ¿sí? Y entonces mi papá y mi abuelo, etcétera, todos celebraron ese mismo día. También la celebran en la misma fecha. ¿Habría alguna posibilidad de que alguien de repente ya no supiera cuándo era? Por supuesto que no, porque es una tradición muy fuerte, así sea una tradición que está completamente fuera de los lineamientos de
la parte hebrea y que es una transgresión total a lo que es el Mesías hebreo Yeshua, ¿sí? Pero es algo muy fuerte entre padres a hijos, entonces a nadie se le ocurre pensar que no se sabe cuándo es Navidad. ¿Cuál será la tradición que más ha mantenido unido al pueblo de Israel a lo largo de la historia y que ha evitado que los asimilen? Pues el Shabbat, querido hermano. Si no fuera por el Shabbat, el pueblo de Israel ya no existiría, ya habría sido asimilado y la redención de toda la tierra estaría pues en muchas dificultades. Pero afortunadamente el plan del Padre Santo, del Padre Eterno, se está cumpliendo a la perfección. ¿Cuál es una de las causas que podemos leer a lo largo de la historia por la que se le ha perseguido específicamente a Israel? Es por el Shabbat, ¿sí? ¿Crees que no van a tener registro de cuándo es el Shabbat con todas las persecuciones que ha habido a lo largo de la historia? Por supuesto que hay un registro y tú ya decidirás y dirás, el pueblo de Israel lleva un registro de cuál es el séptimo día. Llevan miles de años que tienen los escritos, pero yo no estoy de acuerdo y voy a establecer mi propio Shabbat. Hay ya que decir que ese es un testimonio válido y que es el testimonio de toda la historia del pueblo de Israel desde hace siglos. O sea, Israel celebra el Shabbat desde hace más de 4000 años, ¿sí? Desde antes de Moisés, desde Abraham, desde Isaac y Jacob, se viene celebrando el Shabbat. Entonces, o si no, ¿cómo sabrían qué día resucitó? Puede ser que resucitó en domingo. No resucitó en domingo. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana. Entonces, y el primer día de la semana ya vimos que están peleando que porque ese día resucitó Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el día anterior al primer día? Pues el séptimo día, ¿sí? No hay forma de confundirse. Otro argumento también muy común es que con respecto a lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 14, y dice que Pablo dijo que todos los días son iguales y que nadie nos debe juzgar al respecto. Si para alguien un día es más especial, que cada quien lo haga para el Señor. Pablo dijo en Romanos 14, del 5 a 6, lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga ideales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. La frase el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, es un poco extraña. Cada vez que leas algo así en la Biblia y te suene raro, tienes que cotejar otras versiones. Si es el caso que esto es en la Tanakh, en el Antiguo Testamento, pues va directamente al hebreo, que tenemos la fuente original, ¿sí? Pero si esto es de la Brit Hadashah, pues hay que buscar varias versiones. O sea, también hay documentos que pueden decir que es el griego, ¿sí? Pero esto ya se está comprobando de que no hay ningún libro en griego, que estos fueron todas traducciones del hebreo, ¿sí? Entonces, hay que coger tantas traducciones como las puedas tener y salir de la duda. Vamos a ver, la traducción Nueva Versión Internacional dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Esta versión se basa en manuscritos, algunos más antiguos, y en ella no aparece la frase.
y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Es muy probable que alguien, quizá un copista, le insertó esto porque hay traducciones en donde no está. Es muy probable que Pablo no está haciendo énfasis en que si no haces caso del día no importa. Quizás ni lo escribió, pero suponiendo que sí lo hizo, ¿a qué se está refiriendo? Porque Pablo era un observante de la Torá, él nunca iba a hablar en contra del Shabbat, que consideraba la Torá justa, buena, etcétera. ¿Podría haber dicho que si no guardas el Shabbat no importa? No. Esto es absolutamente absurdo y salido de todo tono. ¿Podría haber dicho si no lo guardas para el Señor no lo guardas? ¿Es lógico que un maestro de Torá enseñe esto? Lo más probable es que aquí Pablo se esté refiriendo a diferencias entre diversas sectas del judaísmo. Había algunos que se abstenían completamente de comer carne y se hacían vegetarianos, como los esenios, en su búsqueda de espiritualidad. La escuela de Shammai decía que todos los días tenían que ser un preparativo para el Shabbat. Todos los días había que pensar en que ya viene el Shabbat. En cambio, Hillel decía, en vez de prepararse cada día para el Shabbat, mejor cada día vívelo como si fuera el Shabbat, consagrando al Señor, pensando en el Señor. Cada día estudia la palabra de Dios. Hay diferencias entre estas dos escuelas con respecto a su manera de vivir la semana. Lo que Pablo estaba diciendo es que no se pelearan por esto. Si algunos dicen que todos los días son como Shabbat, está bien, pero en el Señor lo hacen. Y si alguien dice, me voy a preparar cada día para el Shabbat, lo está haciendo para el Señor. Estaba tratando un tema, no entre observancia y no observancia del Shabbat. No era directamente del Shabbat que estaba hablando, sino cómo considerar los días para prepararse para el Shabbat. En conclusión, ni Yeshua ni los apóstoles cambiaron el día de reposo. Fue Roma quien lo hizo. Ha llegado el momento de restaurarlo. ¿Quién lo quiere restaurar? Sería la pregunta. Dice la Escritura que el Mesías permanecerá a la diestra del Padre para el tiempo de la restauración de todas las cosas de que hablaron los profetas. Una de ellas es la restauración del pueblo de Israel de la Torá. Entre más gente empiece a restaurar su vida, precipitamos el retorno de Yeshua. Si queremos que el Mesías regrese y ya se manifieste, primero tiene que haber una restauración y decirle, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, ya ven, bienvenido. Si no ha regresado es porque nos quiere dar tiempo. ¿Qué sucederá con muchos que le dicen Señor, Señor y no guardan sus mandamientos? Dice la Escritura que muchos le dirán, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. La palabra maldad en griego es anomia, transgresores de la Torah. En Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El tema más importante de este estudio es el juicio divino a Efraín, juicio divino al cristianismo mismo por haber dejado la Torá. ¿Cuál es el juicio que anunció el profeta Isaías que habría de venir a Efraín, que está mezclado en el cristianismo por haber dejado el reposo de la Torá? La ley tiene el propósito de dar reposo a nuestra vida, de bendecirnos, de refrescarnos, de equilibrar nuestra vida,
de entender el propósito verdadero al crearnos. La Torá tiene el propósito de bendecirnos, el tener los mandamientos. La Torá es gracia, es un regalo inmerecido. Entonces, el que no tiene la Torá está por fuera de la gracia. El que no tiene Shabbat no tiene gracia. Por lo tanto, su salvación se pierde, como en el título de este estudio. ¿Quiénes tienen algún tiempo guardado para Shabbat, reuniéndose los viernes por la noche con su familia? Quien hace esto ha experimentado el reposo que trae el hacerlo. ¿Qué sería de nuestras vidas sin esto? ¿Por qué la cristiandad está en crisis? ¿Por qué no hay diferencia entre la cristiandad y el mundo en que el índice de divorcios, inmoralidad, etcétera, en el que estamos hoy en día? ¿Por qué no hay, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso dijo el profeta Oseas. ¿A quién le gustaría que Dios se olvidara de nuestros hijos? A nadie. ¿Acaso no todos los días le rogamos, intercedemos porque los guarde y los bendiga? Todos los días le pedimos eso. ¿Acaso no es tu oración principal como padre estar velando por tus hijos? Pues el Señor dijo, si te olvidas de mi ley, me olvidaré de tus hijos. No dice mi pueblo fue destruido porque no tenía conocimiento, sino dice, le faltó conocimiento. ¿Desechas mi ley? Te echo del sacerdocio. Si queremos ser reyes y sacerdotes en el reinado milenial, pensemos a qué se dedican los sacerdotes. A enseñar la ley, a enseñar la Torá. Oseas 2:11 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Este es el juicio que vendría a Efraín. En vez de esto, va a estar embriagándose, celebrando cosas que no tienen que ver con esto. Oseas 8:12 habla de Israel en el exilio en la iglesia cristiana. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Les hablas hoy a los cristianos de la Torá, de la ley en la que está la voluntad del Eterno, de las fiestas, y les parece extraño. Aun cuando la ley es tan lógica, sin embargo, les parece extraño. Las consideraciones que son manifestaciones del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, como hablar en lenguas, eso sí no les parece extraño. La Escritura dice que el Espíritu Santo pondría la ley de Dios en nuestros corazones. Pero en las iglesias cristianas están muy en boga diversas prácticas como la risa santa. O sea, el reírse y reírse sin parar porque tiene el Espíritu Santo. Eso eso es un demonio que tienen adentro. El embriagarse del Espíritu Santo, o sea, están borrachos. Tampoco, ¿sí? Y otras que no les parecen extrañas. No se trata de criticar, porque hay personas que lo hacen con un deseo sincero de agradar a Dios, pero esto está llevado a cabo por líderes que sí saben lo que están haciendo, están trabajando para el maligno, están trabajando para Satán. Lo más triste es que dentro de las mismas raíces hebreas hay pastores que encienden velas, hay pastores que se dedican a enseñar midrash, y entonces estos están haciendo también el trabajo de Satán, de confundir al pueblo que está tan cerca de la verdad, que el maligno siempre busca con astucia confundir a su pueblo. ¿Qué dice la Escritura acerca de estas prácticas? Donde se encuentra profetizado literalmente, esto es en Isaías 28:1. Ay de la corona, de la soberbia de los ebrios de Efraín, y de los embriagados de los borrachos de Efraín. ¿Quién es Efraín? Conocemos el ministerio de las dos casas. Efraín está en la cristiandad.
y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Toda la región de Samaria y de Galilea era una región muy próspera, y esa prosperidad Efraín pensaba que era porque Dios los estaba bendiciendo. Como ahora las iglesias cristianas que tienen grandes templos hermosos, 50,000 cada domingo llenan sus templos y son multimillonarios porque tienen unas iglesias tan grandes, pues, y tan bonitas y con una músicos de primera línea. Entonces, esto es, hermanos míos, arrogancia, ¿sí? Entonces, esos templos hermosos tienen esa arrogancia que tenían las 10 tribus de Israel. Isaías 28:2, he aquí que Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriba la tierra. El versículo 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Lo que argumenta aquí el Señor es que por su arrogancia, porque ya estaban viendo disipadamente y habían abandonado la Torá, va a venir un juicio sobre ellos. Los asirios iban a conquistarlos. Isaías 28 del 4 al 9. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira. Se la traga tan luego como la tiene en la mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está hecha de vómito y suciedad hasta no haber un lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender el evangelio? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Aquí se habla de que Efraín se la pasó viviendo en lujos, en placeres, y estas características son las de Efraín. Son los líderes que se la pasan en las fiestas de la dispersión. Entonces, todo será prosperidad y van a errar con el vino, ¿sí? Entonces, en las traducciones no dice evangelio. Fíjense que yo dije aquí, al llegar al versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender el evangelio? Aquí en las traducciones no dice evangelio, dice doctrina. Pero en el hebreo es la palabra shemuah, que tiene que ver con la palabra shema. Shema es escuchar y obedecer. Y en el diccionario Strong, la palabra 8052 dice que su traducción es rumor, fama, nuevas, algo oído, un anuncio, que es un sinónimo de Besorá, que es evangelio. Por eso yo no coloqué aquí doctrina, sino evangelio, porque yo les he hablado a ustedes que todo lo que es doctrina está por fuera de la ley, está por fuera de la escritura, porque son doctrinas. Cuando hablamos de doctrinas ya es pensamiento de hombre. ¿Cómo se puede enseñar entonces el evangelio? De acuerdo con las escrituras, a la instrucción de la Torá, de Moisés, a las palabras de Dios. Pero la pregunta de Isaías es en este contexto en el que la gente anda muy distraída, en prosperidad, embriagándose. ¿A quién se le va a enseñar? ¿Quién estará dispuesto a aprender, interesado en aprender doctrina? Y el profeta pregunta a los destetados, es decir, ¿quién queda con los niños chiquitos, los arrancados de los pechos, los bebitos? Ya la gente grande está muy corrompida.
En lo que sigue empieza la profecía, Isaías 28 del 10 al 11. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en la lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este versículo 10 tiene dos posibilidades. Una es que el texto en hebreo es un poco extraño porque podría no significar nada en hebreo. Esto de mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y podría ser un lenguaje como de bebé, como de agú, dada, así quiso enseñarles el Señor. Otra posibilidad es, la más certera, es que zap, que es la palabra que aparece como mandamiento, de ahí viene la palabra misbat, que es como un mandamiento, algo que se debe hacer. Línea sobre línea es la palabra kaf, que es como cuando se va a construir algo y se ponen unos hilos para separar un lugar de otro o para que no pasen cuando el cemento está fresco. Saf es algo que tienes que hacer y kaf son prohibiciones. Lugares a donde no se puede pasar. Lo más probable es que este versículo signifique que Dios iba a tratar de enseñar a las 10 tribus del norte sus mandamientos. ¿Qué hacer, qué no hacer? Pero esto iba a chocar a Efraín. A Efraín no le gusta tener mandamientos y prohibiciones. No los quiere. Estamos bajo la gracia. Los mandamientos todos fueron clavados en la cruz. Y como no los quiere, veamos qué dice el verso 11. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el refrigerio, mas no lo quisieron oír. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el refrigerio? Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea. El reposo es que guarden sus mandamientos. Tomad mi yugo sobre ustedes. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dijo Jeremías acerca de las sendas antiguas? Preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, andar en la ley te va a dar reposo. Constituye al niño y te dará, instruye al niño y te dará reposo. Pero ¿qué dijeron? Mandamientos, prohibiciones, no queremos. Esto es lo que hace la iglesia cristiana, tristemente hoy en día. Como no los quisieron, ahora les hablará en lengua extraña, en lengua de tartamudos. Una lengua extraña es una lengua extranjera. Aún así, no van a querer oír. Las palabras lengua de tartamudos en hebreo es Balgei Safá y Balishon Ajeret. Es lengua extraña, extranjera. Pero esa lengua de tartamudos, Balgei Safá, literalmente significa en el diccionario del Strong, de la raíz 3932, un bufón. También un extranjero, un burlador, un imitador, una raíz primitiva que por implicación significa como tratar de imitar, como habla un extranjero o hablar sin inteligencia, sin pensar, causar burla o hacer una imitación. Esto es lo que significa, les hablaré en lengua de tartamudos, según el diccionario Strong. No quisiste mis leyes, mi reposo, ahora lo que vas a buscar es imitaciones como bufones, imitar lenguas que no son lenguas. Lo más impresionante de esto es que esta es la profecía exacta que cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, cuando habla acerca del don de lenguas. 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizáis? ¿Qué es profetizar? Enseñar la escritura, la palabra profética más segura, que es la Torá, las escrituras. 1 Corintios 14 del 2 al 10. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la comunidad. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la comunidad reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o conciencia, o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá qué se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pablo está hablando de dos tipos de lenguas: un idioma genuino que sobrenaturalmente recibían, que alguien de repente hablaba un idioma que no había aprendido de manera sobrenatural. Esto es genuino, es un milagro. Pero también había lo que dijo Isaías, que alguien empieza a hablar palabras incomprensibles, diciendo que cayó el espíritu. Y esto también es cierto, porque hay casos de gente que nunca había escuchado de esa doctrina y le pasa. ¿Pero por qué sucede? 1 Corintios 14, del 11 al 20. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la comunidad. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la comunidad prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La razón por la que aquí está confuso el texto de Pablo es porque está hablando de dos tipos de lenguas, unas lenguas que sí son idiomas, y está hablando también de lenguas de imitación, que no son lenguas, pero que son reales. En el versículo 21 está la clave de cuando Pablo cita a Isaías. Primero, de Corintios 14, 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Para qué permite Dios estas señales? Para que la gente vea que es algo sobrenatural, se sorprenda. Es una manera en que Dios va a llamar la atención, pero ¿qué dice? Ni aun así me oirán. En el verso 22 está la clave de las lenguas con sonido de imitación, de bufón. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas de imitación entonces son señal para los incrédulos, porque así está escrito en Isaías. ¿Quiénes son los incrédulos a los que se refiere? Los que no creyeron en la Torá, los que rechazan la Torá, los que no quieren prohibiciones y mandamientos. A ellos les van a fascinar las lenguas de imitación. Esto les gusta mucho hablar en lenguas
a los cristianos, esto es lo que más hacen nuestros hermanos cristianos. Es interesante que las personas más metidas en esto son las que menos quieren estudiar la escritura. Hay un patrón en el sentido de que las personas que más hablan de estas cuestiones de las lenguas no quieren estudiar porque dicen que el Señor les habla directamente. Son las gentes más anti-ley porque está escrito que las lenguas son señal a los incrédulos, señal de que están en apostasía, de que lo dicho por Isaías se cumple. La señal es dada para que se arrepientan y dejen de resistir mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, pero la profecía, la Torá, los mandamientos, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Cómo queremos ser considerados para el Señor? ¿Incrédulos o creyentes? Si queremos ser creyentes, la profecía es para nosotros. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta el día que se esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. La palabra profética es la Torá, la ley de Moisés, y el profeta anunció que vendría otro profeta como él, que daría a conocer a su pueblo estas cosas. Yeshua es ese profeta del cual profetizó Moisés. No estoy diciendo que no sea el Mesías, porque el otro día no sé cómo hablarle, porque dije que Yeshua era el profeta prometido, me insultó a través de los comentarios de la página diciéndome: hey, es que usted que se cree, que yo no sé qué, mentiroso, y yo no. Bueno, me dijo como o sea, 10 palabras ofensivas en 2 rengloncitos. ¿Esto es realmente un cristianismo sano? Me pregunto yo. O sea, cuando queremos es insultar al que no piensa como uno. Bueno, les queda como tarea eso. 1 Corintios 13, 8, 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Las lenguas cesarán, como leímos, cuando venga lo perfecto. Tal vez hay personas que tuvieron experiencia de hablar en lenguas, y esa es una señal para los incrédulos de que su palabra se cumple. Es una señal de que tú y tus antepasados rechazaron el pacto de la Torá. De acuerdo con Isaías, esta señal sería dada a Efraín. De manera que si alguien recibe esas lenguas, significa que es Efraín. Veamos al final del versículo 13 de Isaías 28. Isaías 28, 13 dice que la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hemos visto cómo la gente se cae de espalda en estas iglesias cristianas. Hay gente muy incrédula que por estas manifestaciones han creído. Pero este fue el primer paso para mostrarte que eres Efraín, que eres parte de su pueblo, para mostrarte que ese es el juicio, el perder la razón y en entrar en un estado fuera de este mundo, para mostrarte que te está llamando a salir de eso y guiarte por lo que está escrito, por la razón, por el Espíritu de Dios. Pablo termina diciendo que una vez que venga lo perfecto, hablando de las lenguas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Cómo podemos mostrar al Señor que le amamos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos son un reposo. Podrás hablar todas las lenguas del mundo, pero si no tienes amor, eres como un metal que resuena o címbalo que retiñe.
Cuando venga lo perfecto, cuando venga el amor, cuando venga la instrucción, cuando vengan sus leyes, entonces lo que es en parte las lenguas cesarán. Esta caída que tuviste, esas lenguas que hablaste, fueron una manera de llamarte la atención, de mostrarte que es un poder sobrenatural, pero una vez que captó tu atención, vuelve a sus caminos. Cumplamos la profecía de Isaías 66. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. A manera de conclusión les digo, sin temor a equivocarme, que el cristiano está en problemas graves por seguir doctrinas de iglesia. El Cristo romano, Jesús, te está llevando poco a poco, óyeme bien, hacia el lago de fuego. Si valoras tu alma, sal de las iglesias de hombre y entra a ser parte del pueblo escogido, Israel, a través del sacrificio del Mesías hebreo, Yeshua. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y deja